Hola, ¿qué tal? El capítulo número 4 habla sobre las listas de control de acceso, un tema de los que más nos preguntan en todas nuestras redes sociales. Así que intentaremos en este breve video de introducción explicar a grandes rasgos pues qué es lo que debemos saber. Primero, entendamos que un access list es una lista secuencial de instrucciones, ¿sí? Así de muy fácil, y que su intención es denegar o permitir tráfico. Además, hay que entender que es simplemente una herramienta de filtrado y no debe considerarse expresamente o totalmente como una solución de seguridad. Otra de las cosas que vamos a ver en las access lists es que vamos a ver la utilización de famoso wildcard o máscara comodín. Ya veremos cómo se calcula, es muy sencillo. Precisamente lo que hay que entender es que una máscara comodín, a diferencia de la máscara de red, en esta oportunidad nos interesa que coincidan los ceros, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de las máscaras de subred tradicionales, siempre estábamos buscando la coincidencia con los unos. De tal manera, por ejemplo, que si tenemos una máscara de comodín donde todos sus valores son 0, significa que todos los valores de la IP deben coincidir. Por el caso contrario, si todos los valores de la máscara comodín son 1, entonces significa que se deben omitir todos los valores de la dirección IP. Veamos un ejemplo. Si tenemos una IP que es 192.168.1.1 y la máscara comodín o wildcard es 0000, significa que me interesa que coincidan todos y cada uno de los bits de la dirección IP. Es decir, que tal cual el resultado que voy a evaluar es 192.168.1.1. Es decir, tengo un 0 para el primer octeto, un 0 para el segundo, otro para el tercero y otro para el cuarto. Me interesan todos los valores de la dirección IP. Veamos otro caso. El de abajo es todo lo opuesto. Tenemos una máscara comodín donde todos los valores son unos. Por tal motivo, el resultado de lo que yo quiero evaluar significa que estoy omitiendo toda la dirección. Y por último tenemos uno de esos casos más peculiares a nivel de CCNA, una wildcard donde tenemos 000255. ¿Qué significa? Que estoy evaluando todos los bits de la dirección en donde coincidan 0, es decir, los primeros 3 octetos, y estoy omitiendo el último. Es decir, que por ejemplo, para permitir o denegar tráfico, si tuviéramos esta máscara, estaríamos diciendo que me interesan todas las direcciones que comienzan con 192.168.1. ¿Sí? Aquí son esas cosas que son simplemente mentales, como estamos acostumbrados a ver cosas como 25500 o 2555500, y ahora por primera vez estamos viendo algo que es totalmente al revés. Estamos viendo que ahora comienza 00255, ahí es donde se presta la mayoría de las confusiones. Pero lo único que hay que entender es que ahora en la wildcard le voy a prestar atención a los ceros y no a los unos, así es fácil. Otra cosa que hay que entender del access list es que tenemos que entender el sentido del tráfico. ¿Sí? Si el tráfico es de entrada o el tráfico es de salida, en función de eso yo entonces puedo aplicar un access list de entrada o un access list de salida. ¿Sí? Y generalmente para hacer estas cosas lo que tenemos que tratar es de diagramar. Cuando hacemos un dibujo entendemos muchísimo mejor esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un router donde por una interfaz cualquiera, si el tráfico va en este sentido, ¿sí? Significa entonces que ese tráfico está entrando al router y que para que una access list haga su efecto en esta interfaz del equipo, entonces tendríamos que hacerla de entrada si el tráfico tiene ese sentido. Entiéndase que en algún momento el tráfico que entró por esa interfaz se va a regresar y ahora va a salir por esa interfaz, ¿sí? Pero si usted aplicó el access list de entrada, el access list de entrada solamente va a afectar o va a filtrar el tráfico que entró. Si usted no colocó un access list de salida por esa misma interfaz, el access list anterior no va a tener ningún efecto. Entonces básicamente lo que hay que entender es en qué sentido fluye el tráfico, qué queremos filtrar, y eso es lo que nos va a dar como respuesta dónde y cómo debemos aplicar el access list. Aquí tenemos también una regla que nos pueden preguntar en el examen de certificación, la famosa regla de las 3P, es decir, que solo podemos tener access list por protocolo, por interfaz y por sentido. Si te decimos protocolo, estamos hablando por ejemplo de IP4 de IP6, si es sentido, si es entrada o de salida, y con una interfaz, por ejemplo, una interfaz cualquiera que tenga el equipo, ¿sí? La regla de 3P indica que tenemos que tener un access list, o que podemos tener un access list que sea cumpliendo esta característica. Otra de las cosas que tenemos que estar suficientemente claro es sobre cómo funciona TCP. ¿Se recuerdan de ese famoso enlace de 3 vías?
cuando el nodo A inicia la conversación, la inicia con el famoso SYN o con un flag de SYN, que generalmente para cada tipo de conversación hay un ACK o un acuse de recibo, y cuando quiero terminar las conversaciones hay un fin, ¿sí? Recuerdes entonces que básicamente cada conversación TCP, además de eso, es muy probable que lleve un número de puertos. Entonces tenemos que estar claros con los números de puertos TCP, porque recuerden que hacen alusión a ciertos tipos de servicios. Entonces cuando estemos filtrando tráfico, tenemos que entender, bueno, qué tipo de servicio estoy filtrando para poder crear la ACLI de forma correcta. Hay que aprender los más comunes, los que se ven mucho en CCNA. Ahí tenemos algunos ejemplos: el 20 y el 21 para FTP, 22 para SSH, 25 para SMTP. Así sucesivamente usted vaya aprendiendo poco a poco pues los más comunes, ¿sí? ¿Qué es lo que va entonces a verificar ese equipo, esa access list? Bueno, el filtrador de paquetes entonces va a estar analizando los paquetes entrantes y salientes de acuerdo, por ejemplo, cuál es su dirección de origen, o a qué dirección de destino va, o qué protocolo está dentro de ese tráfico. Eso es el tipo de cosas que vamos a poder permitir y denegar. ¿Cuáles tipos de access list existen? Existen access list estándar y existen access list extendidas. Básicamente lo que tenemos que saber es que una dirección de una access list estándar evalúa específicamente el origen, de dónde viene el tráfico, mientras que una access list extendida solamente evalúa, no solamente evalúa, además de evaluar el origen, va a evaluar origen, el destino y un protocolo. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo, el de arriba sería de una access list estándar, el access list 10, que está permitiendo esa red que está ahí. ¿Y cómo sabemos que es la red? Porque aquí tenemos un ejemplo de máscara comodín o de wildcard 00255. Si usted no lo entendió, ponga pausa, regrese el video en este momento y se va a dar cuenta que dijimos que 000255, una máscara como esta, una wildcard como esta, significa que solamente le estoy prestando atención al primero, al segundo y al tercer octeto de la dirección IP. Sí, el tercero, como todos los valores de la wildcard están en 1, lo voy a omitir. Entonces, esta access list lo que está haciendo es que va a permitir cualquier cosa que en el primer octeto tenga 192, en el segundo tenga 168 y en el tercero tenga 30, sin importar que tenga el último octeto. Sí, no sé si así me puedo explicar mejor. Por el contrario, tenemos las access list extendidas que, a diferencia de las estándar, además de evaluar un origen, este sería el origen, ¿sí? Lo más prolijo, este sería el origen, ¿sí? El origen con su máscara wildcard, y este por acá sería el destino, el destino any. Aquí también podemos utilizar argumentos como estos, comodines, que nos ahorran un poco el trabajo de escribir la access list. En vez de escribir algo así como 255.55.0.0.0.0, escribiríamos any, o sea, cualquier otro destino. Pero además de eso, también podemos colocar un puerto, un servicio, y en este caso se está filtrando tráfico desde el tipo TCP que va con destino al puerto 80. ¿Sí? Estamos diciendo que cualquier computador que pertenezca a la 91830 con destino cualquiera y que vaya con la solicitud del puerto 80 estará permitido. Cabe resaltar que aquí también podemos colocar un deny. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es permitir o negar. Perfecto. Otra de las características de las access list, que ya sabemos que pueden ser estándar o extendidas, es que al mismo tiempo también pueden ser numeradas o nombradas. Si son numeradas, tenemos estos rangos que están aquí para las estándar, del 1 al 99, y el rango extendido desde la 1300 a la 1999. Cuando usted crea un access list y le coloca cualquiera de esos números, automáticamente ya el sistema operativo va a detectar la construcción de un access list estándar. Caso contrario, numeración del 100 al 199 o del 2000 al 2699 es access list extendida. ¿Sí? Pero también pueden ser nombradas, le podemos poner nombres a nuestras access list. Y eso es algo bien importante de aprender porque, bueno, nótese que con las access list numeradas tenemos el límite que nos proponen los números. Mientras que con las nombradas no tendremos ese límite, podemos crear cuantos nombres querramos. Y también es importante resaltar porque cuando veamos las access list para IPv6 nos daremos cuenta que todas las access list para IPv6 deben ser nombradas. ¿Dónde colocamos el access list? Hay una regla básica que dice que las access list extendidas se colocan lo más cerca del origen del enrutamiento, es decir,
si este computador que está acá se quiere comunicar con este computador que está acá, bueno, el origen del enrutamiento es por aquí. Entonces desde aquí voy a filtrar de dónde viene, hacia dónde va y qué protocolo busca. Debería colocar el access list de ahí. Y por el contrario, las access list estándar se colocan lo más cerca del destino. Es decir, que aquí, esa comunicación que originó el computador hasta acá, solamente me interesa filtrar de dónde viene. ¿Sí? Ya no me importa dónde va. Eso es simplemente una sugerencia, porque bien podemos colocar las access list estándar y extendidas donde nosotros querramos. ¿Sí? No hay una regla, esta no es una regla mandatoria, ¿sí? No es obligatoria. Aquí está lo que sí puede ser una muy buena recomendación, que la vamos a colocar es siempre donde el impacto tenga mayor eficiencia, así de fácil. Aquí tenemos un ejemplo de donde un administrador quiere impedir el tráfico que se origina en la red 192.168.10 y que llegue a la red 192.168.30. Entonces, en función de donde usted vea que eso tiene mayor impacto, pues va a ser mejor, porque por ejemplo, nótese que la red 192.168.30 solamente está en este segmento del router, ¿sí? Más no en el otro. Entonces, si usted coloca la access list acá, de repente es más eficiente que colocarla acá, ¿sí? Pero eso no quiere decir, insisto, que no podamos colocarlo en un sitio u otro. Usted la puede colocar donde usted quiera, pero al final usted puede ir evaluando en qué sitio le genera menor consumo de recursos, es más eficiente, se presta para ser más flexible, ese tipo de cosas. Aquí tenemos un ejemplo de una access list extendida. Usted puede poner pausa y hacer el mismo ejemplo usted mismo allí, a ver si de verdad comprendió lo que ha escuchado hasta ahora. Aquí tenemos un ejemplo de configuración, ¿sí? Desde el modo de configuración global le decimos access list un número. Recuerden que el número va a depender de si la queremos estándar o la queremos extendida. Regrésese si no anotó bien los números en los cuales se corresponde. Igual si usted ahí le pregunta al sistema operativo, le va a responder cuáles son los valores que puede colocar. En Packet Tracer es probable que no esté ese rango extendido de números, así que lo invito a que pruebe otras herramientas como GNS3, por ejemplo, que es una herramienta gratuita. Luego le decimos permit o deny, depende de lo que queramos hacer. Y al final, si es estándar, colocamos el origen del enrutamiento que queremos evaluar, ¿sí? Si queremos ver el resultado de lo que hemos hecho, simplemente le decimos show access list y nos va a decir qué fue lo que creamos. Cabe destacar que las access lists no solamente se crean para filtrar tráfico, también hay otros usos, como agrupar direcciones para después, por ejemplo, colocarlas en un router, por ejemplo, ¿sí? Cosas que verán en otros cursos. Pero también es importante entender que no solamente son para este fin. Y otra cosa también interesante es que hasta donde está aquí el ejemplo, solamente se ha creado, no se ha aplicado. Es decir, la access list no va a tener un impacto hasta que no se aplique en una interfaz, como lo vimos antes, bien sea de entrada o bien sea de salida. De hecho, aquí tenemos el comando, simplemente nos colocamos dentro de una interfaz y le decimos IP Access Group, el número del access list que creamos y el sentido, si la queremos de salida o de entrada. Si por el contrario fuera una access list nombrada, el comando comienza en configuración global con el argumento IP Access List. Luego le decimos si es estándar o extendida y a continuación el nombre que se recomienda que se coloque en mayúsculas, ¿sí? Esta es una opción bien interesante que la vemos en los laboratorios aquí en vivo de cscna.com. La opción Remark, también podemos colocarle comentarios para saber de qué se trata el access list o una línea en particular del access list, ¿sí? Igual se aplica de la misma manera, le decimos IP Access Group, pero ahora el nombre del access list y el sentido. Aquí tenemos un ejemplo, IP Access List Standard No Access, no pueden haber espacio en blanco, por eso utilizo ahí el piso bajo. Luego le decimos deny, lo que queremos negar, vean que estamos usando otro argumento, el argumento host, ¿sí? ¿Por qué host? Porque ya usted sabe que esto siempre va con una wildcard, ¿sí? O con un comodín. Si yo nada más quiero denegar a una IP en particular, si voy a utilizar la wildcard, utilizaría 192.168.11.10 y luego 0000 para que coincidan todos los bits de la IP. Pero también, si me quiero borrar esa escritura, puedo escribir la palabra host. Cuando escribo host, simplemente me estoy refiriendo a una única IP. De cualquier manera, si usted hubiese colocado la wildcard y después cuando haga un showrun, el showrunning config le va a decir que el sistema operativo va a convertir el 000 en la palabra host. Así. Y aquí por el contrario estamos utilizando el argumento any, ¿sí? Donde estamos permitiendo ahora sí cualquier otro tipo de tráfico. Esto también vale la pena hacer una pequeña pausa porque
es importante entender que no importa cuántas líneas de access list usted cree, 1, 2, 3, 1000, no importa. Siempre al final, aunque usted no lo escriba, hay una denegación implícita, ¿sí? Es decir, si yo escribo aquí deny host, esta IP, y debajo hubiese omitido esta línea, no la escribo, entonces esta access list lo que estaría haciendo es denegar todo el tráfico, porque si estoy denegando en la primera línea y abajo, aunque usted no la escriba, hay una denegación implícita, significa que está denegando todo el tráfico. Entonces, ¿por qué se coloca este permit aquí? Porque, bueno, digamos que ya se convierte en una regla de oro. El access debe tener al menos un permitir algo. ¿Sí? Ojo, esto es en el caso de filtrar. Ya veremos más adelante que no necesariamente habrán permits si lo queremos utilizar para otras cosas como roadmaps. Pero el hecho sine qua non es que de momento en CCNA sus access lists deben tener por lo menos un permit. Y ojo, tampoco significa que siempre debe tener un permit any, porque entonces, claro, el access list está aplicando aquí el sentido de que está denegando solamente un IP y permitiendo el resto. Pero bien pudimos haber hecho todo lo contrario, hemos permitido específicamente que queremos y denegar específicamente el resto. Hay varias formas de hacer esto, no hay una fórmula mágica. ¿Sí? Lo que aplica mucho es el sentido común. Y ya eso son las cosas de sentido común que tenemos que tener. El access list siempre tiene al final un deny. Por tal motivo, debemos permitir algo en nuestra access list. Y luego, ¿cómo se aplica? Como ya sabemos, IP access group, el número y el sentido. Muy bien, aquí si le decimos show IP y el nombre de la interfaz donde hemos aplicado un access list, veremos líneas como esta donde dice outgoing access list o inbound access list. ¿Sí? Esto nos está indicando si hay un access list en la interfaz. En este caso tenemos la access list 1 de salida. Y con el comando show access list veremos un resumen de la lista que hicimos y además en muchas ocasiones cuando ya empieza a surgir tráfico por las interfaces veremos aquí entre paréntesis la cantidad de veces que esto ha hecho match. ¿Sí? Y si hace match significa que nuestro router está haciendo su trabajo de filtrar tráfico, ¿sí? Y que nuestra access list se ejecutó de manera correcta y hay tráfico que coincide con nuestra access list. Si no aparece es porque no ha habido ningún hit, ningún match con esas listas. Acá tenemos más o menos el mismo principio con las listas extendidas. Recuerda que en las extendidas se aplica el filtrado de origen, destino, protocolo y número de puerto. Acá tenemos un ejemplo, access list 114. ¿Por qué? Porque entra dentro del rango de las access list extendidas. Lo mismo principio, le decimos permit o deny, depende. Protocolo, origen, destino y un número de puerto. Siempre va a ser así. Acá tenemos un ejemplo bien interesante de algo que nos preguntan a veces en los exámenes de certificación, el argumento established. Aquí tenemos un ejemplo de established. Hicimos un access list donde estamos permitiendo TCP desde cualquier origen, any, hacia esta IP, pero que esté established. ¿Qué significa established? Que se haya completado el enlace de 3 vías. Es decir, que no se va a permitir ningún tráfico entrante a esa red que no haya sido originado desde los computadores de esa red, porque la única manera de completar el enlace de 3 vías es que haya un solicitante, ese solicitante le haya respondido. ¿Sí? En palabras más sencillas, esto lo que significa es que no va a permitir que entre tráfico cuyo flag sea SYN, porque recuerda que SYN es el que origina, y para poder ser established ya tuve que haber recibido el SYN ACK. Esa es como básicamente la respuesta a ese tipo de escenarios. Acá tenemos, aplicamos un access list donde hemos aplicado en la misma interfaz un access list 103, esta de entrada, y el access list 104 de salida. Acá tenemos otro ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo. Y acá tenemos un ejemplo de un access list, pero nombrada. ¿Sí? Vean que la única diferencia es que le hemos colocado la palabra extended, ¿sí? Y el nombre que queremos. ¿Sí? Si hacemos show access list, si le hice con nombre me aparecerán con nombres, si le hice con números me aparecerán con números. Nada del otro mundo. Otra cosa simpática es que las access lists nombradas, ¿sí? De alguna manera las podemos editar, a diferencia de las access lists numeradas, que toda vez creadas, si queremos editar alguna línea, debemos eliminarla y volverla a crear. Eso es algo que vamos a practicar en los laboratorios de nuestras clases. Aquí está el tema de la edición, ¿sí? Si queremos quitarla, simplemente le decimos no access list y el número, ¿sí? Ahí está. Pero con las access lists nombradas podemos eliminar líneas
o intercalar sentencias entre números de línea. Eso es básicamente porque cada vez que usted crea una línea se crean con un número de secuencia, ¿sí? Y ese número de secuencia también lo podemos manipular. Para el caso de IPv6, y ya cerrando con este video, básicamente lo que hay que entender es que podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con IPv4, pero con el detalle de que solo debemos o podemos crearlas con nombres, ¿sí? Además de eso, utilizaremos en vez del argumento IP Access List, vamos a utilizar el argumento IPv6 Traffic Filter, ¿sí? Tenemos un ejemplo, ¿sí? Es decir, le decimos IPv6 Access List, le colocamos el nombre, ¿sí? Ya de por sí es extendida, obviamente. Y luego, para aplicarla, simplemente le decimos IPv6 Access Filter, ¿sí? Perdón, Traffic Filter, ahí está, IPv6 Traffic Filter, ¿sí? En vez de IP Access Group, como lo hacemos en IPv4, aquí será IPv6 Traffic Filter. El nombre y el sentido. Es la misma cosa, aquí tenemos más ejemplos que usted puede practicar ya. Una idea bien simpática para aprender Access List es que usted trate como de proponerse una situación en un diagrama como este. Por ejemplo, quiero denegar PIN de este computador a este computador, o solamente quiero permitir este tráfico así. Entonces, basada en esa situación, usted traduce esa situación como el lenguaje de Access List, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos. Usted puede pausar el video y como ir leyendo qué hace cada línea. Si tiene alguna duda, pregúntelo en los comentarios o comuníquese con nosotros por nuestras redes sociales. Lo mismo que ocurre con IPv4, le podemos hacer IPv6 Interface, su nombre en una interfaz, y nos va a decir qué access lists están ubicadas en un punto determinado de la red, ¿sí? 8 access lists y nos dirá el resumen de todas las access lists que estén creadas. También si hacemos el comando short running config, veremos las líneas creadas en todo el router o en todo el dispositivo en una sección de la configuración. Muy bien, esto ha sido todo por el capítulo 4. Es un poco extenso, requiere mucha práctica, y para eso le invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales, a hacer las preguntas que sean necesarias, y nos vemos pues en una próxima oportunidad. Hasta luego.